En este escenario preelectoral, la economía, por supuesto, tiene un peso muy importante. Si bien para el gobierno hay algunas buenas noticias en estos últimos tiempos, como la calma cambiaria, como los acuerdos con Unión Europea y Mercosur, no termina de despegar el consumo y hay muchos otros índices que tienen que ver con la actividad económica que, por supuesto, no repuntan. Vamos a hablar de cómo repercute este escenario económico en lo político y las perspectivas para los próximos meses. Y ya nos acompaña el colega, el periodista Edgardo Moreno. Edgardo, un placer que nos acompañes. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, Edgardo, como analista de la economía, de la política, decíamos, esta calma que se ve transitoria en los mercados, ¿ya está repercutiendo en la imagen del presidente de cara a las elecciones? Bueno, si nos guiamos por los sondeos de opinión, poniendo siempre la aclaración de que los sondeos de opinión en Argentina siempre hay que tomarlos con pinzas. Son bastante cuestionables. Bastante cuestionables. Hace poquito salió un artículo en Bloomberg, una prestigiosa agencia de noticias norteamericana, que puso el foco, digamos, en el uso político de las encuestas en Argentina. Exacto, sí, incluso insinúa cierta venalidad, ¿no? Claro. Que información que tendría que salir genuinamente, digamos, técnicamente está comprada, digamos, para incidir en el transcurso del proceso político electoral. Claro. Pero si vemos el trazo grueso de lo que esas encuestas están diciendo, efectivamente ha habido una mejora gradual en términos de expectativas económicas que está redundando en una mejora también gradual de imagen del presidente Macri y de la fórmula que integra con Pichetto para la elección presidencial. Es una combinación de factores, la estabilidad cambiaria, luego de aquel momento crítico que fue Semana Santa, el momento en el cual trascendió ese sondeo de isonomía, de que Cristina ganaba en el balotaje por 9 puntos, hubo una toma de ganancias de tenedores de activos externos de Argentina, claro. Un proceso de devaluatorio imprevisto, en fin, luego de eso, el proceso de estabilización de la moneda, una negociación también muy sobre la hora con el fondo para que le permita intervenir en la zona de no intervención al Banco Central. Sí. Estabilizó la moneda, el dólar está tranquilo, casi incluso para algunos tocando el piso de lo que tendría que ser la competitividad, una condición de competitividad para el dólar. Sí, perdiendo contra la inflación, de hecho. Exacto. Ha habido también un proceso de liquidación de exportaciones, aprovechando una mejora del precio internacional de la soja, circunstancial. Ha concluido el plazo de 6 meses que el segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado el año pasado planteaba para la máxima astringencia monetaria del fondo, de manera que a partir del mes de julio las posibilidades que tiene el Estado para volcar algo de dinero para el consumo al mercado, comienzan a verse como una perspectiva concreta. El tema es si llega a tiempo todo esto en términos de la coordinación con el proceso electoral. No sabemos si va a llegar a tiempo. Creo que hay un cambio efectivamente de expectativas. Desde aquel momento de Semana Santa al de hoy, las expectativas económicas eran drásticas, a corto, mediano y largo plazo. Eso se ha atenuado. No es que ha cambiado drásticamente, pero se ha atenuado. Y esto impacta en una mejora de imagen de Macri, ¿no? El tema, planteabas recién, los tiempos para llegar a las elecciones en el ámbito económico van a ser fundamentales y hoy lo que está en discusión es que el consumo no logra repuntar y que hay índices industriales de la construcción que a nivel interanual son malos, desciende la actividad, pero que mes a mes parece haber un leve repunte. Así es. La duda que había en qué momento el proceso recesivo tocaba piso y comenzaba a haber la posibilidad de una expectativa de repunte. Porque los factores que estamos analizando, ¿no? La estabilidad cambiaria, la política monetaria, el acuerdo también, aunque sea macro, entre la Unión Europea y el Mercosur, cambia las expectativas, pero para la macroeconomía, pero en la economía doméstica, el consumo de las familias, eso todavía no se ve. Y eso es lo que termina generando luego un comportamiento electoral. Claro. Efectivamente, hay indicadores como el de evolución de la industria y de la construcción, que si los comparás con los números interanuales,
siguen siendo críticos, y si los comparas con el peor momento, que es el primer trimestre del año, empiezan a mejorar. A repuntar. Hay también la expectativa de el vuelco de algo de dinero al consumo, fruto de las paritarias que se cerraron y del pago del sueldo no complementario. Esto también puede activar, más la incorporación de algunos elementos heterodoxos, los cuales echó mano el gobierno en su momento, como los planes de cuota al viejo estilo, los créditos Argenta para los jubilados, aquel momento en el cual lo criticaron a Macri por hacer pragmatismo o kirchnerismo de buenos modales. Claro, ¿no? sí. Pero lo concreto es que esa sí es una perspectiva posible. Ahora bien, política y economía se van interactuando, ¿no? El paso que viene, el obstáculo central que tiene el gobierno en este momento es las primarias, ¿no? Las PASO. Sí, las PASO. Que es una instancia absolutamente innecesaria. Porque creo que va a ser una gran encuesta, en definitiva. Sí, yo soy muy crítico respecto de ese instrumento, porque la verdad que si el sistema político argentino, quisiese hacer una gran encuesta, tendría que hacer una gran encuesta. Claro. Pero no es eso lo que vamos a hacer. No. Vamos a hacer una elección obligatoria, de voto obligatoria, para elegir candidatos de partidos que no ponen en ningún caso competencia interna para elegir candidatos. O sea, es un engaño. Carísimo, por otra parte. Claro, ponemos en juego todo el sistema electoral para esa no solo caro en términos de los recursos fiscales que se ponen en juego, sino caro en términos de las expectativas de la gente también. Porque es convocar a la gente a votar para algo que efectivamente no funciona para eso. Claro. ¿Qué puede ocurrir? El voto que está nucleado en torno al bloque de Cristina ha tendido a ser siempre un voto muy consecuente, muy alineado, con lo cual es previsible que tenga un buen comportamiento electoral en las PASO. En cambio, el voto de Macri tiene la posibilidad de dispersarse, aunque sea fragmentariamente, en algunas otras opciones que van a competir en las PASO. Bien. Hay un voto que puede ir a Labaña, hay un voto que puede ir a Espert, a Gómez Centurión, son porcentaje probablemente mínimo en estos últimos dos casos, pero que en el momento del conteo final pueden incidir para que Macri, la fórmula Macri-Pichetto, por ejemplo, no salga primera en las primarias. Si la distancia entre la fórmula Fernández-Fernández y Macri-Pichetto en las primarias es una distancia dentro de los parámetros lógicos que serían los que tuvo en su momento el peronismo versus Macri en las primarias de 2015, bueno, eso no debería generar ninguna preocupación ni agitación en los mercados. Pero si la diferencia es sustantiva, el momento de las PASO es el momento de inicio de la campaña electoral de primera vuelta. Bien. Donde está puesta la expectativa de Fernández para ver si ganan. Porque en el concepto o la estrategia del kirchnerismo, si no ganan en primera vuelta, tienen recelos de perder en un balotaje. Bien. De manera que el gobierno debería extremar los recursos para llegar a las primarias, tratando de que esa diferencia no sea muy extendida. Estamos hablando de entre 5 y 8 puntos, ¿no? Bien. Si los mercados reaccionan tranquilos, este clima económico termina favoreciendo al gobierno. Si, por el contrario, esa distancia en las primarias es más extendida y se puede ver como una perspectiva cierta de triunfo de Cristina en la primera vuelta, eso va a agitar la economía y va a conspirar a su vez contra las posibilidades de Macri-Pichetto. Si eso está dentro de los parámetros lógicos, los antecedentes de la elección anterior, es probable que la economía continúe tranquila, o como está ahora por lo menos, insisto. Cuando digo tranquila, digo los números de la macroeconomía. Claro, la macroeconomía, no la economía doméstica de la gente. No estoy diciendo el bolsillo ni la canasta del supermercado. Que es la que va a definir. Que todavía no acopla una con la otra. Exacto. Si eso se mantiene con una perspectiva favorable, con una expectativa favorable, van a ir a la primera vuelta con perspectivas parecidas, digamos. Tanto el bloque de Cristina como el bloque de Macri. Y ya en la primera vuelta, aquel voto disperso que podía tener Macri en las PASO, o el voto macrista en las PASO, podría confluir en una suerte de balotaje anticipado, ¿no? Una polarización acelerada ya en la primera vuelta. Bien. Este es el problema de que las PASO no funcionen, ¿no? Porque tener un sistema presidencial de triple vuelta como tenemos
lo que hace es generar expectativas en el momento en que no tiene que ocurrir. Claro, exacto. Porque la lógica en un sistema de balotaje es que en la primera vuelta funciona el voto de convicción. Es decir, cada cual vota lo que le parece mejor, claro, más allá de las perspectivas concretas de que gane o no. Por eso, en la primera vuelta se elige el Congreso. O sea, para que el voto por convicción esté expresado en toda su pluralidad a través de la proporcionalidad del voto en las cámaras legislativas. ¿Qué ocurre cuando las PASO no funcionan? La primera vuelta, que debería ser el voto de convicción, se transforma en la primera herramienta de voto útil. Claro. Entonces se polariza en el acto. Más allá de la convicción personal de cada uno, se vota, claro, y se vota en un contexto, que esto sí es un fenómeno internacional. Hace poco lo leía el sociólogo Anthony Giddens, británico, que él lo adjudica al fenómeno de las redes sociales, que es de la polarización antinómica, ¿no? Es decir, el voto contra, el voto anti. Entonces, un bloque que vota para que no gane este, y este otro bloque que vota para que no gane este otro. Claro, exacto. Es así. Que es lo que está ocurriendo en muchas elecciones. Es lo que ocurrió en Brasil, por ejemplo, ¿no? De hecho, en Brasil el 100% votaba en contra de algo. Los que votaban a Bolsonaro para que no vuelva Lula y los que votaban a Lula para que no llegue Bolsonaro. Claro, exacto, sí. Digo, esto de la polarización antinómica es probable que se dé en la primera vuelta en la Argentina. Si eso no ocurre, si los números de nuestro sistema de balotaje, que también es complejo, porque no es el de mayoría absoluta, es 45 o 40 más el 10 de distancia, digo, también nos hemos especializado en hacer inventos complicados. Sí, claramente. Una singularidad es que no nos favorece. Si eso se concreta en la primera vuelta, bueno, ahí tendremos presidente. Y si no, yo creo que el escenario es más favorable a Macri, que Cristina siempre le ha temido al escenario del balotaje. Teme que todo el voto contrario se junte y le cierre las puertas a la presidencia. De hecho, los Kirchner son expertos en esto, ¿no? Porque llegaron a la presidencia de esa manera. Llegaron ante el temor de Menem de que todo el voto anti se le junte en el balotaje, renunció y Kirchner llegó a la presidencia. Y en un minuto, que ya estamos cortos de tiempo, el escenario local, provincial, con Schiaretti haciendo equilibrio entre las dos opciones, ¿cómo lo analizás? Bueno, la mayoría de los gobernadores se ha ido encolumnando en la fórmula Fernández-Fernández. Es cierto, un gran volumen de esos gobernadores representan distritos de poco peso electoral. En general, cuando vos vas a la franja del medio de la Argentina, donde está la mayor densidad demográfica, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza, ahí la cosa no está tan clara como el alineamiento de los gobernadores del norte del país o del sur del país. Yo creo que la estrategia de Schiaretti es la estrategia lógica de quien sabe que ha obtenido un contundente triunfo en la elección provincial, pero que en ese conglomerado de votos hay componentes varios de la elección nacional. Hay voto que va a votar a Macri, hay otro voto que quiere votar a Cristina. Claro. Y me parece que la opción de la boleta corta, que es prácticamente la libertad de acción, no es solamente una cuestión de estrategia, es una cuestión de preservación del capital político. ¿Con qué necesidad, después de haber obtenido un triunfo contundente, lo va a licuar atándolo a la fórmula de un presidente con el cual todo su bloque de votos no está de acuerdo?